¿Cuántos están alegres de estar aquí? Amén. Vamos, ¿para qué no me ayuda con sus palmas? Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, oh, transformado soy por tu Espíritu. Todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. Y de gloria en gloria, oh, transformado soy por tu Espíritu. Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. Oh, de gloria en gloria, oh, transformado soy por tu Espíritu. La victoria en ti, oh Rey. No prosperará el arma forjada, la oscuridad no
no prevalecerá. Porque Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Yo sirvo un Dios fiel. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. La batalla es tuya. La batalla es tuya. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que pelea ganará. Yo nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Porque te tengo a ti. Sé cómo terminará. Yo voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya. Oh, vamos a ver la victoria. Voy a ver la victoria. Yo lo creo, yo lo declaro. Oh, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Tú renuevas, tú restauras, tú transformas todo para mi bien, oh Jesús. Todo lo que viene del enemigo lo transformas Vamos, si tú lo para crees, bien. ¿por qué no lo cantas con Tú lo nosotros? transformas para Todo bien. lo que viene del enemigo, vamos, dile. Y todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo lo que viene. Y todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien. Lo transformas para bien. No hay nada grande para ti. Todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien. Y tampoco no hay nada imposible para ti, oh Rey. Todo lo que viene del enemigo, tú lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Es todo lo que viene, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien. Tú lo transformas para bien. Y yo llegaré, y yo venceré. Montañas tan altas yo alcanzaré. Y yo llegaré, y yo venceré. Los grandes gigantes yo derribaré. Vamos, dile. Y yo venceré, y yo venceré. Montañas tan altas yo alcanzaré. Y yo llegaré, y yo venceré. Los grandes gigantes yo derribaré. Y todo lo que viene
es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, aunque se vea Señor. oscuro, yo voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Yo lo creo. Voy a ver la victoria. Porque te tengo a ti. La batalla es tuya, Y tú nunca me Señor. dejarás. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya. Amo, este es un acto de fe, Señor. declárenlo, créelo. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda sentir, tú estás obrando, tú estás obrando, tú estás obrando. Oh, aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda sentir, tú estás obrando, tú estás obrando, tú estás obrando por mí. Aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda sentir, tú estás obrando, tú estás obrando, tú estás, aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda sentir, tú estás obrando, tú estás obrando, tú estás obrando. Oh. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no lo pueda ver, aunque no pueda ver, aunque no lo pueda sentir, tú estás obrando, tú estás obrando y estás haciendo milagros. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Y te amamos, Dios de milagros. Te amamos. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú eres el Dios de milagros. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas.
así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, tú haces milagros, así eres tú, tú rompes cadenas, así eres tú, así eres tú. Volvamos porque no cantamos aunque no pueda. Oh, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre está, vamos a voces, cantamos. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, vamos, díselo. Así eres, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh Dios, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Tan perfecto eres tú, Señor. Santo, 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 santo. Bueno eres tú, Señor. Digno, digno, tú eres santo, Oh, vamos, díselo. santo, el Señor Dios poderoso es. Oh, digno eres tú. Oh, eres digno, Señor. Oh, digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso es. Oh, digno eres tú eres santo. Oh, vamos, síguele. Santo, el Señor Dios poderoso No hay nadie como tú. Oh, digno eres tu Dios. Oh, digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso es. Oh, digno eres tú, Dios. Oh, digno eres. Vamos, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso es. Oh, digno eres tú. Oh, digno eres tú. Oh, digno eres tú. Oh, dile digno. Oh, digno eres tú, sí, Señor. Oh, digno eres tú, oh Jesús. Digno eres tú, oh tú eres. Digno eres tú. Vamos, dile digno. Oh, Digno eres tú, Dios. Señor, de toda alabanza. Oh, digno eres tú, Dios. Y digno eres tú. Amén. Oh, dale un fuerte aplauso, Señor, en esta mañana. Te adoramos. Hemos venido hablando acerca de, en este pasaje hemos venido hablando acerca de Dios, sus atributos de Dios. Y
hablamos acerca de la existencia, ¿verdad? Hablamos de cómo Dios es real, Dios existe. Y hablamos acerca la semana pasada de... ¿De qué hablamos la semana pasada? De cómo podemos conocer a Dios. Amén. El día de hoy vamos a entrar un poco más profundo en el tema. Hablaremos de los atributos incomunicables de Dios. ¿Ok? Ahora, lo primero que tenemos que entender es que hay dos categorías. ¿Ok? Hablar de los atributos. Y saben que yo, no sé si nunca les comenté, pero yo cuando empecé a leer la Biblia en español, tuve que traer un diccionario. ¿Se acuerdan? No sé que les comenté la otra vez. ¿Se acuerdan del diccionario Larousse que estaban como así de gruesotes, azules? Los que fueron a la escuela en México los llevaban a la escuela, ¿verdad? Ahí van todos los chiquillos así con sus mochilotas de Larousse. Pero yo recuerdo que tenía que traer un diccionario porque había muchas palabras que no entendía. Y hasta el día de hoy, créeme que hay palabras que me quedan así. Y aunque lo hemos escuchado muchas veces, tuve que buscar la definición de atributos. Y atributos es cada una de las cualidades y propiedades de un ser. Y porque mi español no es muy bueno, tuve que averiguar qué es cualidad. Cualidad es algo bueno de ti que te diferencia de los demás. Y tuve que buscar qué es propiedad. Y por un largo tiempo solamente me salían propiedades, ¿verdad? De casas y cosas así. Pero propiedad básicamente es algo que es tuyo. Como eres. Entonces, hablar de los atributos de Dios, hablamos de las cualidades, hablamos de lo bueno que diferencia a Dios de todos los demás y hablamos de cómo es Él en verdad. Al mencionar atributos, se menciona quién es Dios en real. Escuchamos muchas cosas sobre Dios, escuchamos muchas ideologías sobre Dios, pero lo que la palabra nos enseña acerca de quién es Dios en real es hablar acerca de sus atributos, sus cualidades. ¿Cómo es Él? Y para entender esto tenemos que entender que hay dos ¿cómo se puede decir? Dos categorías en las que esto concuerda en todo. La primera categoría son los atributos, sus cualidades comunicables. La segunda categoría son sus atributos incomunicables, que no se pueden comunicar. Ahora, si yo sé, créanme que por los primeros 2-3 días que estudié esto, de veras hasta el viernes, era mucho para mí, porque eran tantos términos súper grandes, incomunicables, comunicables, y yo así, ¿de qué onda? Simplemente comunicables quiere decir que se pueden comunicar, que se pueden entender. Son atributos de Dios que podemos entender. Por ejemplo, su amor. Podemos entender el amor, porque nosotros podemos entender y comunicarnos con el amor. La sabiduría. Podemos entender y comunicarnos con la sabiduría. Si ven, hay atributos comunicables y hay atributos incomunicables. Que quiere decir que no los podamos ¿verdad? Entender, pero que nosotros no podemos relacionarnos con ellos. Por ejemplo, un atributo incomunicable, ahorita vamos a ver, es la eternidad de Dios. Nosotros no podemos, ¿se acuerdan la semana pasada lo que les hice hacer con los ojos cerrados y todo? Nosotros no podemos entender eternidad, pero es un atributo de Dios. Y es necesario entender las dos categorías por la siguiente razón. Porque en una categoría vas a conocer a Dios, que es la comunicable, y la segunda categoría te va a ayudar a entender la situación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios quiere conocerte personalmente, pero no requiere, fíjense, Dios quiere, cuando voltea a la persona, Dios quiere conocerte, pero no requiere que le entiendas. Ok, yo sé que es confuso, ahorita voy a tratar de ilustrar esto. Para poder ilustrar esto y entenderlo, tenemos que entender que la Biblia le llama a Dios, bueno, la Biblia, a través de la historia de la Biblia, Dios se revelaba a la gente con diferentes nombres. ¿Recuerdan esto? ¿Sí? ¿Cuál fue el primer nombre que la Biblia usa para Dios? Génesis 1:1. En el principio creó ¿quién? ¿Qué término se usa ahí en el original? ¿Quién sabe? Sí. Miren, ustedes leen su Biblia en español, fíjense. ¿Sí ven por qué es importante estudiar lo más a profundo lo que la palabra dice? Porque ustedes leen Dios, Señor, todo esto, y son buenas traducciones, pero en diferentes casos se les llamaba Dios Elohim.
En diferentes casos se le llamaba a Dios Jehová. En diferentes casos se le llamaba Jehová Jireh. ¿Sí ven? Y no los escribí todos porque son muchos. El Shaddai, Jehová Nisi. A través de la Biblia y a través de los nombres que Dios se revelaba, no se le daban a Dios, Dios se revelaba con estos nombres. A través de eso Dios revelaba partes de su carácter y quién Él era, revelaba atributos de Él mismo. ¿Ok? La Biblia, cuando tú lees la Biblia, te darás cuenta que a través de la historia de la Biblia, las personas recibían su nombre conforme una cualidad o conforme un carácter de ellos. Les voy a dar un ejemplo. Vaya conmigo al libro de Génesis 25. Les voy a dar el ejemplo. Voy a tratar de explicarlo, ¿ok? Porque créanme, yo sé que I was confused, I was overwhelmed de tanto que puede convertirse tanta información. Pero fíjense, voy a simplificarlo. Amén. Génesis 25, 24 dice la siguiente manera. Les voy a dar un ejemplo. Estamos hablando acerca de los atributos comunicables e incomunicables de Dios, ¿ok? La necesidad de entenderlos, porque si no los entendemos, de nada sirve que se los explique cada uno de ellos. La necesidad es entender qué son y para qué sirven, ¿ok? Lo que tenemos que entender para llegar ahí, no empiecen a leer todavía, iglesia, deben de leer durante la semana. Para llegar ahí necesitan conocer que Dios se reveló y se revela a través de sus nombres, a través de la manera en que le llaman, a través de la manera en que la Escritura le reconoce, ¿ok? En las Escrituras, para entender eso, tienes que conocer que en las Escrituras, en la Biblia, hoy en día no lo hacemos igual, pero en las Escrituras recibían su nombre conforme características o cualidades de cada persona. Hay muchos ejemplos, pero el ejemplo más claro está en el capítulo 25 de Génesis, versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era como velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. ¿Sabes qué quieres saber qué quiere decir Esaú? Esaú viene de una palabra hebrea que se menciona Esab, que quiere decir peludo. ¿Sí ven? ¿Cómo te hubieran puesto, verdad? Ponte a pensar. ¿Cómo te hubiera dicho la que te estaba viendo a tu mamá dar a luz? Imagínate que es este hombre, porque salió muy velludito, le dijeron Esab. Dijeron, se va a llamar Esaú por greñudo, ¿verdad? Después salió su hermano, trababa su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de la edad de 70 años cuando y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Jacob viene de una palabra que se pronuncia, no sé si lo estoy pronunciando bien, traté de describirla lo más para pronunciarla. Jacob, que quiere decir tobillo, que quiere decir, fíjense, porque lo traía del tobillo, porque básicamente lo que estaba diciendo lo traía de aquí, a su hermano. Eran gemelos, ¿ok? Yo sé que muchas veces escuchamos la historia de Esaú y Jacob y pensamos dos personas, pero eran gemelos, idénticos, ¿ok? Uno greñudo y el otro no, ¿ok? Y fíjense, y al primero, porque salió peludito con hartos pelos así, dijeron, este se va a llamar Esaú. El segundo, porque venía agarrado de él, porque no quería salir solo, porque no quería dejar que el otro se fuera primero, lo agarró del tobillo y le llamaron Jacob. Jacob viene de esa palabra, pero se utiliza para decir alguien que viene después, que viene siguiendo, como dice, como venía, ¿verdad? Venía siguiendo a su hermano, pero también alguien que toma ventaja de la situación. Por eso en algunos pasajes, en algunas prédicas vas a escuchar que se refiere a Jacob como que era tramposo, porque así, no que necesariamente era tramposo, pero él sabía tomar ventaja de la situación. Y a través de la historia te das cuenta que sus nombres relataban quiénes eran, ¿verdad? Esaú, ¿qué pasó? Vendió su primogenitura a quien, a Jacob, que tomó ventaja de la situación de que su hermano tenía hambre y dijo, mira, ahorita tiene hambre, tengo unas lentejas aquí, te cambio tu primogenitura por las lentejas. Tomó ventaja de la situación. Esaú, porque era greñudo, ¿verdad? Tenía mucho pelo. Fíjense, qué tan
tanto pelo ha de haber tenido este hombre que su mamá le puso a Jacob piel de ¿qué era? Un borrego, ¿no? ¿No? Cabra. ¿Han tocado la piel de cabra? Come on, todos. You've been to a petting zoo. ¿Cuántos vienen de rancho, verdad? Con las botas enlodadas y oliendo a puro, ¿verdad? Han tocado las cabras, ¿ok? ¿Cómo se sienten? No se sienten planitas, ¿verdad que no? No se sienten como un suétercito, ¿verdad que no? ¿Qué tanto pelo ha de haber tenido este hombre que su mamá tuvo que ponerle piel de cabra a Jacob para que pudiera su papá confundirlo con su hermano? ¿Sí ven? Los nombres en la Biblia son utilizados para relatar carácter o personalidad de la persona que está hablando. Hoy en día ya no hacemos eso, ¿verdad que no? ¿Sabes por qué me estuve viendo y no relata la historia nada de eso? Pero ¿sabes que fue algo muy interesante? Hasta Jesús, Dios se reveló por diferentes nombres mencionados, ¿verdad? Anteriormente, y otros muchos nombres que Dios se reveló. Pero a partir de Jesús, el nombre que más sobresale, que es llamado Dios, es Padre. Porque Jesús vino a abrir las puertas al Padre para que tú pudieras tener una relación personal con Él. Ya no más requiriendo simplemente o utilizando los nombres dados a Él para que te diera a entender más de Él, pero para conocerle solamente una relación personal con el Padre. Y en verdad, más o menos de ese tiempo en la historia en adelante, los nombres dejaron de ser necesariamente la definición de tu carácter. Porque para ahora conocer la persona no necesitas conocer su nombre, necesitas conocer a la persona. De la misma manera, Dios ya no es suficiente nada más decir, oh, Jehová Jireh, Jehová, ¿verdad? Entonces, no. Es necesario conocerle, no a cualquier nivel, sino a un nivel familiar, personal. ¿Por qué familiar? Porque tú conoces a muchas personas. Hay gente que conoce en el trabajo, pero nada más la conoces de lunes a viernes. Hay gente que conoces durante tu día, ¿verdad? Te encuentras a alguien en la tienda, trae la misma playera que tú. Oh, wow, también le vas a esto, también le vas a aquello. Todos llorando porque perdió México, ¿verdad? Se encuentran, pero nunca más los vuelves a ver en tu vida. ¿Verdad que no? Ya no digan que no, estaban llorando toda la bola. Y luego tuvieron esperanza con Estados Unidos y también se la quitaron. Lo bueno es que nos queda la madre patria, ¿cómo le dicen? España. ¿O ya también lo echaron fuera? No, ok. Pero ven, hay gente que conoces, pero tu familia, por más que te enojes con ellos, por más que pelees con ellos, siempre van a estar ahí. Y por esa razón, Dios te quiere conocer a un nivel no solamente personal, sino familiar. ¿Ok? Entendiendo los nombres nos trae este punto. Todos conocemos, vamos a usar el ejemplo de Jacob. ¿Ok? Jacob en la Biblia, ¿verdad? Mencionaba lo siguiente conforme a su nombre. Todos hoy en día conocemos a un Jacob. Y si no conocen a Jacob, tenemos un Jacob aquí. Raise your hand, Jacob. No vas a relacionar el nombre de Jacob o a Jacob con la definición que la Biblia te dice. ¿Verdad que no? Porque Jacob no es ni una de esas cosas. O los Jacobes que conozcas. I'm sorry, your name got drawn into this, bro. Jacob is an awesome person. He really is. Es una persona que si tú lo llegaras a conocer, de veras lo amarías mucho. Hace cosas por personas, ayuda a personas, perdona a personas, ¿verdad? Llegarlo a conocer, para mí personalmente, ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. I love the guy, he's an awesome person, ¿verdad? Lo voy a hacer llorar. He's crying. Todos conocemos algo de Jacob. He loves to sing. ¿Verdad que sí? He loves to sing. Escúchalo una vez limpiando, anda cantando el chavo. Le aseguro que los que viven con él lo escuchan cantar casi todo el morning. It's like, yeah. He loves to sing. Y yo tengo una amistad, una relación muy cercana con Jacob, que hemos tenido conversaciones donde hemos hablado acerca de por qué le gusta cantar y adorar a Dios. Y me ha dicho una y otra vez que es porque es lo que le puede rendir a él, es lo que le puede dar a Dios.
¿Sí ven? Lo conozco personalmente y por conocerlo hay atributos de él que él puede comunicar conmigo. Él me dice, hey bro, I love to worship porque amo a Dios, porque me encanta estar en su presencia, me encanta poder rendirle mi adoración a él. Pero aunque conozco a Jacob y conozco cosas de él, nunca lo voy a poder entender completamente. ¿Sí ven? Ahí está el problema en el matrimonio. No es problema, pero fíjense, porque hay cosas que no puedes entender de tu pareja, crees que ya tienen que separarse. No. Imagínate que cada persona que conocieras no la entiendo, entonces no puede ser mi amigo. Y hay muchas personas que se encuentran en ese barco, porque no pueden entender por qué está haciendo la persona eso. Entonces le agarras rencor, odio o nada. No estoy de acuerdo contigo, entonces no quiero nada que ver contigo. Pero no, porque aunque conozco a Jacob, aunque sé cosas de Jacob, aunque tenemos una amistad muy buena, familiar casi, yo entiendo, comprendo y conozco de él que le encanta adorar a Dios. Pero no siempre voy a entender por qué está adorando a Dios. Porque aunque él se comunica conmigo y me ha llegado a decir, le adoro por esta razón, tú y yo no sabemos qué está sintiendo en este momento. Tú no sabes si el día de hoy su adoración fue de un corazón triste. Tú no sabes si la semana pasada su adoración vino de un lugar de gozo. ¿Sí ves? Aunque le conoces, no siempre vas a entender el por qué. De la misma manera, los atributos comunicables de Dios te van a ayudar a conocerle, a acercarte a él. Pero los atributos incomunicables de Dios te van a ayudar no a aceptar y no a conocer ni a entender lo que Dios está haciendo. Piénsalo. Amas a Dios, quieres estar cerca de él, pero hay momentos que no entiendes por qué te está pasando lo que te está pasando. Hay momentos que no entiendes por qué sucedió eso. Y por esa razón muchas veces llegamos a querer dejar de conocer a Dios. Es necesario entender, fíjense, no al 100%, pero aceptar los atributos incomunicables de Dios, porque aceptándolos te va a ayudar a aceptar y conocerle más a él. Así con todos sus buenos atributos de Jacob, también con sus malos yo lo acepto. ¿Sí ven? No me importa. No me importa si a un domingo viene y a lo mejor nada más porque ya lo tenía que hacer, vino. Eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es que he's my friend. I love the guy. He's awesome. ¿Sí ven? De la misma manera, cuando suceden cosas en tu vida, lo que Dios quiere que entiendas es no que entiendas lo que está pasando, no que comprendas por qué está sucediendo, pero que lo aceptes porque Él es Dios. Y la palabra Dios es mucho más grande de lo que tú y yo somos. ¿Sí ven? Dios es mucho más de lo que tú puedes comprender. Y no te está llamando a entender por qué sucedió eso, pero que lo comprendas que Él tiene el control. Que aceptes que Él sigue siendo Dios, que Él sigue estando en su trono, que Él ve todas las cosas. Ahorita vamos a ver eso más a profundo. Él ve todas las cosas y Él te sigue amando. Que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. La vida sigue siendo vida, iglesia. Siguen sucediendo cosas, tomamos decisiones, ¿verdad? Pasan cosas que a veces no tenemos control sobre ellas. Y cuando te acercas a Dios, te ayuda a entender que Él tiene el control. Y si comprendemos ahora sus atributos comunicables. ¿Por qué son necesarios? Porque vas a poder tener una mejor relación con Él. Pero los incomunicables te van a ayudar a aceptar que no vas a entender a Dios. No lo vamos a entender. Si pudiéramos entender a Dios, entonces no fuera un Dios. Fuera otra persona que pudiéramos comprender un poco más. Pero no. Es un Dios tan grande, tan inmenso, tan profundo, que jamás le vamos a entender completamente. Trayéndonos así, primero esta semana vamos a hablar de los atributos incomunicables de Dios. El primer atributo incomunicable de Dios es su independencia. Quiere decir que Dios, básicamente quiere decir esto:
que Dios no necesita de nadie ni de algo para ser Dios. ¿Sí ves? Te lo voy a mostrar. Ve conmigo al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14. Pero no se espante, iglesia, no pasa nada. 3:14. Vamos a leer el 13 para entender un poco más. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿y qué les responderé? Y él respondió y dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Ahora, cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, le está diciendo: yo no necesito de alguien más. Han existido en la historia muchos llamados dioses en diferentes religiones, en diferentes culturas, ¿verdad? Está en la cultura bueno, en aquellos tiempos, la cultura de los griegos, que tenían no sé cuántos dioses. ¿Sabe cuántos dioses tenían? Tenían Dios para todo. Y cada uno de esos dioses era y se relacionaba con un atributo simplemente. Era necesario que ese Dios fuera y estuviera en ese atributo. Por ejemplo, los dioses de Grecia tenían que estar en el monte Olimpos. Si no estaban ahí, podían convertirse, aunque tenían sus poderes y todo, pero podían llegar a ser casi mortales. ¿Ok? Dios, al demostrarse, porque fíjense, la Biblia, un fact muy interesante. Quiero tomar mi tiempo con esto, lo voy a explicar. Si no lo acabo la siguiente semana, ¿ok? Pero fíjense en esto. La Biblia me habla de Dios desde Génesis, ¿verdad? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de Dios, ¿verdad? Desde ahí. Pero en la historia, aquí es la primera vez que Dios dice su nombre a alguien. Ahí les va. Dios le dice: yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy. Pero la Biblia le llama Jehová. La razón es muy sencilla, pero como no hablamos hebreo, no hablamos el idioma hebreo, muchas veces no lo podemos entender. Cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, las palabras yo soy el que soy se pronuncian en el hebreo y se escriben en el hebreo de una manera que no tiene vocales. ¿Ok? No, tú sabes, sí, ok, vamos a regresar a preschool, ¿ok? A kindergarten. ¿Cuáles son las vocales? Bueno, en nuestro español: A, E, I, O, U. Y las letras son B, C y todas las demás. No tenemos tiempo de ir por todas. Una letra sin vocal es simplemente una letra, ¿verdad? Cuando estás leyendo y ves una D, pues nada más dices D, ¿verdad? Estás leyendo y ves una C, nada más dices C. Pero si le pones una vocal con esa letra, se convierte, o puedes hacer una oración de palabras. ¿Ok? ¿Sí recuerdan eso de kindergarten? Yo sé que para algunos de nosotros hace muchos años. Pero aquí les va. Cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, y se traduce a unas letras sin vocal, que en nuestro idioma se traducirían a Y, H, W, Y. Yeah, right? I got them right? I don't have my notes in front of me. ¿Sí? Ok. A través de la historia, porque esta fue la primera vez que Dios le reveló su nombre a la gente, no podían ni pronunciarlo. El nombre de Dios era impronunciable para la gente, para los hebreos. Solo lo que ellos hicieron para facilitar fue insertar vocales en esas letras, creando la palabra Yahweh, lo que ahora se traduce a nuestro lenguaje a Jehová. Cuando estás diciendo Jehová, no simplemente está diciendo el nombre, está diciendo Él es el que es. ¿Sí ven? La primera vez que Dios se revela a la gente, y es importante, cada uno de esos atributos va siguiéndose, te está diciendo: yo soy el que soy, no necesito de nadie más, no necesito algo más. Él es. Antes de la creación, Él era. Si la creación llegara a terminar en su plenitud, Él sigue siendo.
Él no necesita de ti para sentirse bien. Él no necesita de ti para poder estar contento. Tú no le entristeces, tú no le, ¿sí me entiendes? Él no necesita de ti, pero tú necesitas de Él. Pero fíjese, porque al verlo simplemente de esa manera, pues si Él no necesita de mí, entonces soy insignificante. No, no eres insignificante. Ve conmigo al libro de Juan, capítulo 15. Thank you, brother. Fíjate, no eres insignificante, porque aunque el atributo incomunicable de Dios sea, ¿qué dijimos que era? Independencia, es decir, demostrando que no necesita de nosotros, no necesita de la creación, aunque ese atributo de Dios sea así, Él te ama tanto y quiere tener una relación contigo tan cercana que desea y te da la oportunidad de conocerle. Juan 15, 8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre. Vamos a leer del 7. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pide todo lo que quieras y os será hecho. En esto, fíjense, en esto, en que tú pidas y sea hecho, fíjate, en cuando tú pides una oración y se contesta, en cuando tú clamas a Él y se contesta, en cuando tú haces algo por Dios o quieres hacer algo por Dios, quieres que Dios haga algo por ti y se contesta, en que Dios conteste tu oración, en eso, fíjense, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanece en mi amor. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí les va. Dios, aún en su independencia, su no necesidad de nosotros, no falta de necesidad, no, su no necesidad de nosotros, nos amó tanto que todo el suceso de la historia llevó a Jesús. La persona que a través de su muerte, a través de su sacrificio, brindó la oportunidad a ti y a mí, que no estábamos en la posibilidad de alcanzar la gracia de Dios, fuimos permitidos alcanzarle a través de Jesús. Si Dios no te amara tanto, no se hubiera despojado a sí mismo, no se hubiera hecho hombre, no hubiera venido a la tierra, no hubiera nacido. Y ponte a pensar, nació, lo tuvieron que dar de comer, le tuvieron que cambiar su pañal, tuvo que aprender a caminar, tuvo que pasar por todas las cosas que tú pasaste para poder un día a sus 33 años morir en la cruz del Calvario por algo que Él no hizo. Si fuera un Dios que no te quiere conocer, jamás hubiera hecho eso. Pero a pesar de su atributo, que es independencia de toda la creación, Él permitió y hizo la oportunidad para que tú estuvieras hoy aquí en este día y pudieras escuchar las siguientes palabras: Dios te ama. A pesar de todo, a pesar de cualquier cosa que hayas hecho, a pesar de cualquier cosa que puedes hacer, Dios te ama. Amén. El segundo atributo de Dios, después de entender su independencia, es su inmutabilidad. ¿Qué básicamente quiere decir esto? No cambia. Vaya conmigo al libro de Salmos 102. (102, 25, 27). ¿Estamos ahí? Desde el principio, fíjense, el salmista hablando acerca de Dios. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecen, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, fíjate, el mismo, y tus años no acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. 27. Tú eres el mismo.
En otras partes de la Escritura nos da a conocer que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Él no cambia. Ahora, aquí es donde surge el problema. Porque si fuera un Dios que simplemente no cambia, querría decir que Dios no cambia de parecer. Querría decir que Dios no cambia en lo que ha dicho. Es confuso. Porque si Dios ha hablado una bendición y se puede echar para atrás, entonces no es un Dios inmutable. Si Dios ha hablado una condenación y se puede echar para atrás, no, entonces no es un Dios inmutable. ¿Sí ven? Quiero demostrarles y explicarlo a través de una historia. Vaya conmigo. Segunda de Reyes. Quiero explicarlo. ¿Sí entienden lo que es inmutabilidad, verdad? He doesn't change. No cambia. Segunda de Reyes 20. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, el mismo Isaías que escribió el libro de Isaías. Y le dijo, Jehová ha dicho así. Presten atención, ¿ok? Presten atención a lo siguiente. ¿Qué dijimos que un profeta era? Alguien que hablaba, relataba las palabras de Dios. Y si no se cumplía lo que él decía, ¿qué? Era un falso profeta, ¿verdad? Entonces, para que Isaías diga, ha dicho Jehová, él está dando algo que Dios ha dicho y que se va a cumplir. Y vino a él el profeta Isaías y le dijo, Jehová ha dicho así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Ok? Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, Ezequías, y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. El tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Ok. Si Dios le había dicho a Isaías, ve y dile que va a morir, que ciertamente iba a morir. Y esta persona ora y todavía ni siquiera, haz de cuenta que está aquí, ¿verdad? Y viene Isaías y le dice, y todavía ni Isaías va a medio camino al estacionamiento cuando Dios le habla a Isaías. Le dice, ve para atrás, para adentro y dile a Ezequías que lo he escuchado. Y que no solamente lo he escuchado, sino que le voy a dar 15 años más. Y no solamente le voy a dar 15 años más, le voy a librar de la mano de sus enemigos. Pausa. A primera vista, entonces Dios no es inmutable. ¿Sí ven? Porque se echó para atrás. Pero es que lo estamos viendo de la manera incorrecta, iglesia. Y lo vamos a entender más en el siguiente atributo. Pero Dios conoce todas las cosas, ve todas las cosas y sabe todas las cosas. Esta es la manera que lo vamos a entender. Según la línea del tiempo que estaba sucediendo. Ahora, esto es importante, iglesia. Esta no es una película de Marvel ni nada de eso. Pero según la línea de tiempo, Dios la creó, ¿verdad? Y Dios no se echa para atrás en lo que ha creado. Lo que Dios ha dado no lo toma para atrás. Tanto es así, fíjate, que los dones que Dios le dio a Satanás, a Lucifer, los sigue teniendo. Pero ahora ya no son para su bien. Ahora son su misma condenación. Lo que Dios te da, fíjate en eso, es importante porque Dios te va a dar muchas cosas. Dios te ha dado muchas cosas. Y si tú te alejas de Él, esas cosas se convierten en tu ruina. Porque, ¿qué leímos en Juan? Apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí ven? Entonces, Él creó la línea del tiempo y la respeta. Él no se adelanta, Él no se regresa, Él la cambia. Porque fácilmente fuera que Dios regresara en el tiempo y ¿sabes qué? Jesús, bájate de ahí. No, es que me cayó bien gordo aquel y bájate de ahí, no se va a salvar. No, Él respeta. Fíjense,
Lo que Dios le estaba diciendo la primera vez a Ezequías, fíjense en esto, en la línea del tiempo donde iba, ciertamente iba a morir. ¿Sí ven? Si Dios le hubiera dicho, fíjate, de la siguiente manera, si Dios hubiera mandado a Isaías y le hubiera dicho, Isaías, ve y dile a Ezequías que haga esto, esto y esto otro para que no muera. Ezequías no lo hubiera hecho. Porque algo tuvo que suceder cuando escuchó las palabras Ezequías, cuando escuchó estas palabras. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Algo tuvo que suceder en el corazón de Ezequías. Tuvo que activarse su fe. Tuvo que recordar lo que Dios había hecho por él, lo que él estaba, la relación que él tenía con Dios. Y por esa razón clamó a Dios. Fíjense, línea del tiempo en el que iba Ezequías. Si hubiera seguido, si no hubiera hecho nada, hubiera muerto. ¿Verdad? Qué fácil hubiera sido. No, pues ya me mandó decir Dios que me voy a morir, pues deja que de una vez. Pues ya. ¿Verdad? Pero no. Este hombre clamó. Dios no es mentiroso. Dios le estaba diciendo la verdad. Ezequías, así como vas a morir, mijo. Ordena tu casa porque vas a morir. Estás bien enfermo, no te vas a librar de esta. Pero Dios es también misericordioso. Es amoroso, es perdonador. Entonces, por esa razón, cuando Ezequías clama a él, no cambia la línea del tiempo, pero la decisión que Ezequías tomó alteró lo que Dios podía hacer en su vida. ¿Sí ven? Si Ezequías no hubiera clamado, si Isaías hubiera venido y le hubiera dicho a Ezequías, pues mira, esto es lo que tienes que hacer, bro. Okay, this is what you can do, man. Cuando yo me salga, vas a orar. Llora, échale unas lagrimitas para que te la crea. No hubiera visto nada de fe en eso. Pero porque Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es amor, Dios, pero también ¿verdad? Es un Dios justo, Dios es paz y todo esto, pero también es un Dios que es un fuego consumidor. Por esta razón, porque Dios es estas cosas, Él sabía que al mandarle decir estas palabras a Ezequías, alteraría, cambiaría su mentalidad, su corazón, y entonces Ezequías clamaría a Él y Dios pudiera salvarle. ¿Sí ven? Cuando entiendes que Dios no cambia, puedes tú mismo en tu decisión alterar la circunstancia en la que estás, cómo te sientes en la circunstancia y en the outcome, lo que termina en la circunstancia. El problema es, iglesia, que le hacemos más caso al diablo. Porque ya nos dijeron algo, el doctor dijo algo, o cualquier situación, o algo sucedió, o algo está pasando, o tu cuenta está negativa, o cualquier cosa, y en vez de clamar a Él, te enojas con Él. Man, God, really? Man. Y ya te enojaste con Dios. En vez de hacer lo que Ezequías hizo y alterar su línea de tiempo, básicamente, para entenderlo para todos mis Marvel fans. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque llamó y recordó y sin él saber, pero en fe, en su corazón, hizo llamado a la inmutabilidad de Dios. Que aunque Dios le estaba dando una palabra, porque no miente, no le estaba mintiendo, le estaba diciendo, en la línea que vas, mijo, en la vida que llevas así, si no haces nada, vas a morir. Pero porque este hombre clamó, Dios sigue siendo Dios, le sigue amando, le sigue recibiendo. Por esta razón, lo que había dicho podía cambiar. ¿Sí ven? Es así y es más comprensible de esta manera la inmutabilidad de Dios, que nos lleva a la tercera cosa, su eternidad. Entendiendo esto es necesario y es importante describirlas de esta manera. Es de verdaderamente un orden cronológico que tenemos que llevar. Cada una, mientras vas entendiendo la que sigue, vas a entender la que pasó, así sucesivamente. Amén. Hemos visto que Él no nos necesita, pero nos amó tanto. Hemos visto que Él no cambia, pero sí puedes aún así hacer llamado a su inmutabilidad, ¿verdad? Puede cambiar tu circunstancia. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Ve conmigo a Génesis 22:9. Porque la única manera de entender esto, la eternidad de Dios, es a través de una historia. And I hope we got time. ¿Estamos ahí? Génesis 22.
Hasta ahorita te he dado versículos para definir, para entender, pero para que entiendas la eternidad, voltea a la persona que está a tu lado y dile, vamos a entrar a la eternidad. ¿Ok? Vamos a hablar de la eternidad de Dios. Te lo voy a mostrar cómo es que Dios trabaja, y a través de cómo trabaja en la eternidad, con su eternidad, cómo trabaja con nosotros, podamos entender su eternidad de Él, porque es incomprensible para nosotros. ¿Ok? I'm trying to simplify it. Génesis 22:9 nos relata una historia de Abraham yendo con su hijo Isaac a punto de ofrecerlo. ¿Recuerdan eso? Y Dios le dijo a Abraham, Abraham, quiero que me ofrezcas tu hijo en sacrificio. Y Abraham lo tomó muy de temprano antes de que se levantara Sara, para que no lo viera, ¿verdad? ¿Cómo le explicas a tu esposa? Voy a sacrificar, pero no llevo ni un corderito ni nada, ¿verdad? Entonces, iba en camino, y aquí entra la historia, versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Tomó el cuchillo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Fíjense, porque di conmigo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. Fíjense, aquí está la clave, ¿ok? Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será ¿qué? Ok. En el versículo que leímos anteriormente, en este pasaje que dice, versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco. Ahora, hemos venido hablando acerca de Dios muchas semanas. Al leer este pasaje no concuerda, porque ¿qué no aprendemos si la palabra nos dice que Dios conoce todas las cosas? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que aquí le dice a Abraham, ya conozco? ¿Antes no conocías? No. Vuelvo a lo mismo. Dios creó la línea del tiempo, church. ¿Ok? Porque creó la línea del tiempo, la respeta. Y Dios sabía, porque Él conoce todas las cosas, Él sabe todas las cosas, Él ha previsto todas las cosas. Las ha previsto tanto que mandó Isaías a Ezequías. Y él sabía que si lo hacía de esta manera, iba a poder no demostrarse a sí mismo, demostrarle a Abraham qué tan obediente podía ser para con Dios. Y no es que no lo conocía antes, es que en la línea del tiempo tenía que suceder de esta manera. ¿Sí ven? Ahora pausa. Quiero que vaya conmigo. Vamos a pausar ahí. Al libro de Segunda de Pedro. Let's put it up here. Segunda de Pedro 3:8, please. You got it? 3:8. Fíjese. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Fíjese, no ignores esto. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Fíjate, Dios es eterno y Él no está atado a la línea de tiempo, porque Dios existe fuera de tiempo. Antes de que el tiempo existiera, Dios ya existía. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sobre una vacía, y dijo Dios, sea esto, sea la luz, ¿verdad? Y fue la luz y fue la noche, el primer día, ¡boom! Existió el tiempo. Dios existía antes que el tiempo. Entonces Dios no es guiado por el tiempo el que nosotros somos guiados. Por esa razón Dios te dice, lo voy a hacer, y lo va a hacer, pero en su tiempo.
Porque Él sabe, porque Él conoce el futuro, Él conoce el pasado, Él conoce tu presente. Él sabe cuál es el mejor momento en tu línea de tiempo para dejar caer esa bendición. Pero nosotros queremos nuestra línea de tiempo. No es tu multiverso, Dios, es mi multiverso. No, es la creación de Dios. Dios no solamente creó los cielos y la tierra, Dios creó todo, el tiempo, todo el espacio, todas las cosas fueron creadas por Dios y todas las cosas Él las ordena, Él las gobierna, son de Él. Por esta razón, ve conmigo, quiero una vez más quiero explicártelo, o de otra manera. Ahí mismo en segunda de Pedro, primera de Pedro, fíjense. Primera de Pedro 2:24 dice de la siguiente manera. ¿Estamos ahí? No, estoy en segunda de Pedro. Dije, ya le robaron versículos a esta. ¿Quién? Fíjense, voy a leer del 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo, ¿de quién está hablando? De Jesús. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Ok? Pedro está mandando una carta aquí a las iglesias después, años, aproximadamente, les voy a decir cuántos años, 65 años después de Cristo. ¿Ok? Sus palabras son razonables. Está recordando y recordándoles a la iglesia lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Vaya conmigo a Mateo 8:18. ¿Estamos ahí? 8:17, perdón. Vamos a leer desde el 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ok. Pedro nos relata un suceso ya pasado. Mateo nos relata un suceso en tiempo actual. Él está diciendo, yo vi esto porque recordé lo siguiente. Ahora vaya conmigo a Isaías 53. ¿Están aprendiendo algo, iglesia? Versículo 4 al 5. Dice, fíjese lo que dice. Ahora, antes de leerlo, véame rápidamente. Pedro relató algo ya sucedido. Mateo relató algo sucediendo. Isaías ya había pasado. Isaías te está hablando en tiempo pasado, ¿ok? Isaías te está, no te está hablando en tiempo pasado. Isaías te está hablando del pasado. Fíjense. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, voltea al que está a tu lado, mas él, voltea al que está a tu lado y dile, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense, Isaías te está hablando antes de que Cristo padeciera en la cruz del Calvario. Aproximadamente, just to make it more interesting, ¿qué es una V con 3 líneas? ¿18? No, 8. Aproximadamente unos 800 años, siglos. ¿Cuántos son siglos? ¿100 años? ¿Sí? Ok. 800 años antes de que sucediera. Pero fíjense ahora en el lenguaje de Isaías.
mas el herido. ¿Qué dijimos que era la escritura? Inspirada por Dios, right? Diciendo que Dios no solamente dictó las palabras, sino que a través de todas las circunstancias de la vida lo llevó a esa persona a hablar y a escribir las palabras exactamente como Dios quería que las escribiera. Isaías no cometió un error aquí, porque Isaías te está hablando de algo que va a suceder en el pasado, te está hablando de algo que va a suceder en tiempo pasado. Si fuéramos, se pudiera decir que verbalmente se tendría que haber dicho de esta manera: por nuestros, bueno, lo voy a leer. Mas el herido será por nuestras rebeliones, molido será por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz será sobre él, y por su llaga seremos. Mas no. Isaías dice, fue. ¿Por qué? Porque para Dios no existe el tiempo. Porque Dios veía lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario como que ya hubiera sucedido. No sé si me estás entendiendo. No hay nada que podía cambiar lo que Jesús iba a hacer, y no hay nada que pueda cambiar lo que Jesús ha hecho. No existe. Dios así lo ve, y ve la línea del tiempo de esta manera. Lo ve como Él quiere. Él puede ver el pasado, el presente y el futuro a la misma vez. Y Él puede tomar la mejor decisión y puede guiarte a la mejor decisión si tú le permites. Pero para esto tienes que entender que Él es eterno. Regresamos a la historia de Abraham. Dios sabía que Abraham lo iba a hacer, pero necesitaba Abraham entenderlo. Abraham necesitaba pasar por eso. Dios sabía que podía sanar a Ezequías, que le podía dar 15 años más, pero Ezequías necesitaba entenderlo. ¿Sí ves? La eternidad de Dios no la controlas tú, y quizás ni la comprendemos, pero es la eternidad de Dios. Dios así es. Dios no vive en nuestra línea de tiempo, y no se mueve conforme a nuestra línea de tiempo, y no va a hacer las cosas conforme a la línea de tiempo. Va a hacer las cosas cuando Él sabe que son mejor para hacer. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Salmos 139. Salmo 139. Man. Bless your name, Jesus. Versículo 7. ¿A dónde me iré de tu presencia? De tu espíritu, perdón. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare a las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Y si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios puede existir en tu futuro. Él estuvo en tu pasado y Él estaba en tu presente. No hay lugar donde tú puedas oír de Dios. Por eso, por más que quieres hacer tu pecado en escondidas, siempre sientes que alguien te está viendo. Porque no hay lugar que te escondas de Él. No hay pensamiento que puedas esconderte de Él. Aún dormido estás en su presencia, porque Dios es omnipresente. Omni quiere decir en todo. Dios está en todos lados. No hay lugar que te puedas esconder de Él. No hay lugar que puedas huir de Él. Es un Dios tan grande, tan inmenso, tan profundo, que si somos honestos, aunque ahorita pudimos simplificar quién es Dios, aún así no lo entendemos. Porque es Dios. Pero su último atributo incomunicable te trae a lo siguiente. Le mencionan unidad, que
En otras palabras, en otros tiempos se le mencionaba como su atributo de simplicidad. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Vaya conmigo a Éxodos, con esto terminamos. Wow, si alcanzamos a terminar. No pensé que fuéramos a terminar. ¿Estamos ahí? Éxodos 34. Vamos a leer desde el 5, ¿les parece? Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamaba, fíjense, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona iniquidad, la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ok, God, so ¿eres esto o no? ¿Sí me entiendes? O no perdonas al inocente, o no tendrás por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este pasaje te menciona diferentes atributos de Dios, conocibles. Y hablar de Dios, decir, wow, Dios, no solamente estos, pero estos son algunos y quiero usarlos como ejemplo. Dios, eres fuerte, es un Dios fuerte, es un Dios misericordioso, es un Dios piadoso, es tardo para la ira. Pero luego en el versículo 7 al final dice, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Pausa. Dios es todas estas cosas y es Dios. Dios es amor, Dios es paz, Dios es gozo, Dios es misericordioso, es benigno, es todas esas cosas, pero también es fuego consumidor. También es un Dios que hace justicia. También es un Dios que, dice aquí, no olvidará la iniquidad del malvado. Fíjate en esto. Hablar de Dios es lo siguiente, iglesia. Aceptar. Quiero usar la palabra aceptar, porque tú y yo tratamos de entender a Dios. Puedes conocer a Dios. Te da la oportunidad de conocerle. Hebreos 11:6, que dijimos que dice, lo hemos leído muchas veces. Can you put it up, please? Hebrews 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Dios te permite que te acerques a Él, pero para acercarte tienes que creer que le hay. ¿Sí ves? Dios es todas estas cosas. Y Dios no pide, Dios no espera que lo entiendas. Te lo pongo de esta manera, iglesia. Lo que estás pasando que no puedes comprender, Dios no espera que lo entiendas. Dios espera que lo aceptes. Porque aceptándolo podrás conocerlo. Ver más allá de lo que estás pasando es aceptar que Dios sigue siendo Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas para que las cosas te obren para bien. Pero el diablo sabe esto. Y el diablo trata de confundirte y decirte, si Dios es incomprensible, entonces ¿para qué lo quieres? Si Dios no, ¿para qué lo quieres? Si Dios no te ayuda, si Dios... No, porque Él sabe que si dejas de amar a Dios, entonces lo que te iba a obrar para mal, te va a obrar para mal. Pero el amar a Dios, Romanos 8:28 dice, porque todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Ahora, hoy en día esto es difícil de entender. Ay, me acordé de aquel chavo, difícil de creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde te dice, si ya no sientes amor, deja a tu esposa. Pero el amor no es una emoción, es una decisión. Tú decides, no tu emoción. Tú decides.
De la misma manera el diablo ha traído de insertar esta ideología en la iglesia. Es que si no te sientes amado, deja a Dios. Es que si Dios no te está haciendo sentir bien, deja a Dios. Es que si no te hace sentir bendecido, deja a Dios. No, es una decisión. Dios no espera que lo entiendas. Dios espera que lo aceptes a Él, para que aceptándolo puedas conocerlo a Él. Voy a terminar con ese pasaje, Lucas 18. Hablamos acerca de los atributos incomunicables de Dios: su independencia, su inmutabilidad, su eternidad, su omnipresencia, y ahora estamos hablando acerca de su unidad, su simplicidad. Porque aunque Dios es un Dios incomprensible, es un Dios conocible. Porque aunque Dios es un Dios perfecto, es un Dios inmenso. Porque aunque Dios es tan bueno, también Dios es justo. Y lo que tú crees que es bueno para ti, quizás no es la justicia que Dios necesita demostrar. Pero Dios te llama a lo siguiente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había ahí también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mis adversarios. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, fíjense, presten atención en estos siguientes versículos: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero, di conmigo, pero. Voltea que está a tu lado, dile, pero. Al otro lado, dile, pero. ¿Qué dice ahí? Pero. Diga conmigo, pero. Porque mire, muchos de los cristianos hoy en día están atados en el versículo anterior. Ellos quieren la justicia. Ellos quieren la bendición. Ellos quieren: Dios, quiero que te derrames. Dios, quiero que hagas esto. Dios, muévete. Todas estas cosas. Ellos quieren que Dios haga algo. Quieren justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque más que entender sus atributos, más que con todo esto, Él desea que tengas fe. Porque eso es lo que te va a llevar. No un día de lágrimas te va a llevar al cielo. No, son las decisiones que vas a tomar cuando los problemas se enfrenten. Eso va a activar tu fe. No fueron sus lágrimas que activaron y movieron el corazón de Dios y Ezequías le dio 15 años más. No, fue la fe con la que clamó a Jehová y le dijo: acuérdate, Señor, porque yo me estoy acordando de cómo me ayudaste, cómo me trajiste. Acuérdate de lo que hemos hecho juntos. Y su fe, a través del Señor, el Señor la usó y le dio 15 años más. Dios te puede hacer justicia, iglesia. Dios te puede bendecir, te puede dar $1,000 en la cuenta si quiere. Pero, otra vez volteé, pero cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Cuándo va a venir el Hijo del Hombre? No sabemos, pero ¿cuándo va a venir? En el rapto. El rapto. El rapto es cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Y a quiénes se va a llevar? ¿A los que no faltaron a la iglesia? No. ¿A los que oraron dos horas por día? No. ¿A los que ayunaron por lo menos 3 veces en el mes? A los que creyeron. Fe. La fe te va a llevar a hacer esas cosas. Te va a llevar a orar, te va a llevar a ayunar, te va a llevar a hacer. Pero la fe no es, las acciones esas no son las que te van a salvar. Es la fe.
Es la decisión de creer en Jesús a pesar de todo lo que suceda, a pesar de todo lo que venga, a pesar de todo lo que estés pasando. Seguir creyendo, esa es tu fe. Eso es lo que te va a salvar. Le dijo a Jesús a las diferentes personas que sanó: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe, tu fe. No tu conocimiento, no tus acciones, no tu no sé si una palabra, I'm creating words again. Entendimiento de Dios. Tu fe. Porque no vas a entender a Dios, iglesia. No lo vas a entender. No vas a entender por qué las cosas sucedieron como sucedieron. No lo vas a comprender. ¿Sabes cómo entendí esto? Te voy a decir cómo lo entendí. Estamos pasando por algunas cosas, mi familia, y el martes o miércoles, me cansé. Y no digan que no, iglesia, todo nos pasa, a todos les pasa. Que te enojas con Dios: voy a creer, Dios, tanto que te ayudo, y te echo la mano, ¿verdad? Mi tiempo no es suficiente, ¿verdad? Mi espacio, y andas ahí enojado con Dios. Y finalmente, después del lunes, martes y miércoles, finalmente el miércoles me arrodillé y dije: all right, God. El miércoles por la mañana le dije: all right, God, ahí voy a creer, Dios. Y Dios, a mí Dios me habla de esta manera. No sé si es como te habla a ti Dios, pero me dijo: párate, Cuadrado, porque yo no te llamé a que entendieras lo que estoy haciendo. Te llamé a que creyeras en mí. No lo iba a entender, no lo entiendo, no lo voy a entender. Pero lo que sí puedo decirte es que voy a creer. Y a través de eso yo decía: man, God, ¿cómo que no te voy a entender? Te tengo que entender. No es posible entender lo que Dios está haciendo. Pero si lo aceptas y te enfocas en lo que sí puedes conocer de Dios, conocer, no entender, conocer, vas a poder seguir creyendo. Amén. Póngase de pie, iglesia. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por abrir nuestro entendimiento y hablarnos a través de tu Espíritu, Señor. Yo no tengo ni la más grande sabiduría, ni la más mínima sabiduría para cómo poner esto juntos, Señor, pero tú sí. Y fueron tus palabras, fueron tus pensamientos, fue tu corazón, a través de tu Espíritu Santo, dándonos a entender estas cosas, dándote a conocer a nosotros. Te damos gracias, te damos honra y te damos gloria, en el nombre de Jesús.